Podemos tomar nuestros asientos. Y damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos permite disfrutar en su presencia. Amén. Queremos dar la bienvenida a aquellos que están por primera vez, los que están por segunda vez, darles nuevamente la bienvenida. Contarles que esta semana fue un tiempo muy especial. Queremos compartir justamente con ustedes. Un grupo de jóvenes decidieron dar un paso más, buscar un poquito más del Señor, ayunar. No porque el no comer sea una fórmula, sino porque es un cambio. Esa comida natural uno la reemplaza por una comida espiritual que es la que Él quiere dar a cada uno de los que se la piden. Y oramos por ustedes, por muchos de los presentes aquí, estuvimos orando por la vida de ustedes. Oramos por el desafío que tenemos para África. Y como ustedes saben, cada vez que nosotros tenemos que ir a África es un imposible, aunque Dios a lo largo de estos 10 años ha hecho en aquel lugar algo hermoso. Pero en este tiempo en el que decidimos ir un pasito más con el Señor, Dios abrió las puertas y bueno, nos estamos yendo a África. Ya está, Él contestó un imposible que había, lo pudo contestar en esta semana. Así que le damos gracias a Dios porque Él es grande. Amén. Me encanta que aunque somos un grupo pequeño, el Señor decidió tomar este grupo y decir, no solamente quiero que trabajen acá, quiero que trabajen en otro continente también. No solamente quiero que la gente me conozca acá a través de ustedes, quiero que me conozca también en otro continente. Y eso realmente es un privilegio grande. Necesitamos la oración de cada uno de ustedes, porque hay un avivamiento preparado para cada uno de esos jóvenes, para que toda la necesidad de miseria natural y miseria espiritual pueda revertirse a través del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Para eso estamos dispuestos, pero somos un cuerpo, somos un equipo y tenemos que estar juntos para poder llevar toda esta visión adelante. ¿Amén? En esta noche vamos a hablar de un tema que probablemente a cada uno de nosotros nos va a interesar, porque el tema tiene que ver con el sufrimiento. Pero no solamente con el sufrimiento como sufrimiento en sí mismo, sino el sufrimiento como un medio de liberación. No es el pare de sufrir. Eso no funciona. Eso no funciona. Pero si nosotros logramos entender que a través de este sentimiento, a través de esta situación personal, Dios preparó una liberación para la vida de cada uno de nosotros, le vamos a encontrar el verdadero sentido, no nos vamos ni a enojar ni a quejar contra Dios ni contra la situación que acontece en nuestras vidas. A mí siempre me gusta, para tocar un tema a fondo, empezar desde lo más pequeño. Y para empezar desde lo más pequeño, nosotros tenemos que empezar por la definición de sufrimiento. Sufrimiento es un padecimiento, sufrimiento es un dolor, sufrimiento es una necesidad. Pero sorprendentemente, al término sufrimiento, distintas corrientes lo siguen definiendo y redefiniendo. Filosóficamente se lo considera como la ausencia de alguna virtud en la vida de la persona. Psicológicamente se lo denomina como una sobrecarga del pasado y una sobrecarga del futuro, y también como una consideración de los deseos como necesidad. Todo esto trae como fruto sufrimiento. También la psicología define que hay un sufrimiento encerrado en un contexto en el cual el dolor presente es un paso para el bienestar futuro, parte de un proceso. Y esto de alguna manera nos va acercando a lo que la palabra de Dios nos define como sufrimiento. Me gustaría primeramente, antes de ir al desarrollo de la palabra, ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20, y esto probablemente nos va a dar luz, porque tal vez el concepto nos cueste comprenderlo, que muchas veces nosotros vamos a sufrir por la justicia.
En nuestro criterio personal, la persona que hace bien no tiene por qué sufrir y la persona que hace mal tiene que sufrir. Bueno, pero miremos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportás? Ahí hay sufrimiento. Sufrimiento por pecar. Como consecuencia, sos abofeteado. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto es aprobado delante de Dios. Y esto contiene de alguna manera el principio de cómo el sufrimiento es liberador para nuestra vida o es un medio de liberación para nuestra vida. Si bien el pecado está presente siempre, ¿por qué razón? Porque la consecuencia directa de la caída del hombre ha sido el sufrimiento. El hombre, luego de pecar, no conoce lo que es el sufrimiento, luego de pecar lo conoce y eso ha teñido la historia hasta nuestro presente. Pero acá la palabra de Dios nos está diciendo, acá hay dos formas. La forma es, si pecás deliberadamente, recibí la consecuencia del pecado, que es dolor, que es sufrimiento. Ahora, si vos estás detrás de la justicia, ¿qué pasa? Muchas veces vas a sufrir. También por el pecado, pero no por tu pecado, por el pecado de otros. O aún porque tengas que enfrentar la maldad de este mundo, la maldad que hay en nuestra naturaleza, pero vamos a sufrir de una manera diferente, no por un placer concretado ilegalmente, sino por un camino de virtud al cual vamos a querer abrazar. Entonces, cuando caminamos en este camino, el sufrimiento no se convierte en una consecuencia, sino en un medio para que pueda ser liberado de todo aquello que es una carga en mi vida. Entonces, la palabra de Dios me da la historia de tres jóvenes que todo el mundo los conoce, que son Sadrac, Mesac y Abednego, y es una gran historia. La palabra tiene grandes historias que reflejan el carácter de Dios, la liberación de Dios sobre su pueblo. Y esas grandes historias ustedes las va a escuchar continuamente. Probablemente va a venir de acá una semana, un mes, y va a escuchar también esa historia. ¿Por qué? Porque son grandes hazañas que Dios ha hecho a través de sus hombres que se repiten, que siempre nos va a dejar algo nuevo. Ustedes tienen la lucha de David y Goliat. David y Goliat, ese episodio fantástico, lo utiliza tanto converso como inconverso. Y vamos a hablar 1000 veces de la lucha de David y Goliat y siempre nos va a estar revelando algo nuevo porque es palabra de Dios. Esta hazaña que estos jóvenes llevan a cabo nos van a revelar cómo lidiar con ese sufrimiento que nos lleva a la liberación. Porque estos jóvenes no sufrieron por pecado propio. Estos jóvenes sufrieron por la justicia, por su fidelidad a Dios. Y esto los llevó a ellos a un lugar donde nosotros ni siquiera nos podríamos imaginar. Pero el lugar también que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros si comprendemos la palabra de Dios. ¿Amén? Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Es un poquito larga porque yo le tengo que contar toda la historia de estos jóvenes. Si no, alguno se va a quedar a la mitad, entonces yo se la tengo que contar. Y usted preste atención porque todo esto va a estar de alguna manera trayendo una luz de claridad sobre nuestras vidas respecto a este tema. Entonces Nabucodonosor, versículo 14, habló con ellos y les dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si al oír el sonido de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zamponia y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorar. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego, y entonces, ¿qué Dios los va a poder librar de mi mano? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos que responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que usted mandó a erigir. Entonces Nabucodonosor se enojó, su semblante cambió en contra de estos jóvenes, así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Estaba muy enojado.
Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, los arrojaran al horno ardiente, y fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados con su manto, sandalias, turbantes y todas sus vestimentas a ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan caliente que las llamas mataron a quienes arrojaron a estos jóvenes, mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del horno de fuego. El rey Nabucodonosor se espantó, rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo: ¿acaso no eran 3 jóvenes los que arrojaron atados al fuego? Ellos le dijeron: sí, su majestad. El rey dijo: pues yo veo que 4 jóvenes sueltos se pasean en medio del horno de fuego sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del 4.º joven es como un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, Dios altísimo, salgan de allí y vengan para acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego, mientras los sátrapas, gobernantes, los capitanes, consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemar el cuerpo, ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento Nabucodonosor exclamó: bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefiero entregar sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios. Por tanto, yo decreto que todo el pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Después de esto, el rey exaltó a Sadrach, Mesach y Abednego, y en la provincia de Babilonia ellos fueron exaltados. Qué historia, ¿eh? ¿Usted cree que estos jóvenes sufrieron o no? La razón por la que ellos sufren es por su fidelidad a Dios. Hoy por hoy, con el fin de poder hablar lo que muchas personas quieren escuchar, se habla de que vení a la iglesia y no va a haber sufrimiento sobre tu vida. Eso es un grave error. Es un error porque no es verdad. Va a haber sufrimiento. Y el justo va a sufrir por la justicia. Eso lo dijo Jesús a sus seguidores. Eso lo habló el Señor. Eso está en las bienaventuranzas también. Pero ¿de qué manera este sufrimiento por fidelidad a Dios va a liberar mi vida? Bueno, de la misma manera que liberó a estos jóvenes. Algo que nosotros debemos comprender, que la vida de estos jóvenes fue una vida de sufrimiento. Estos jóvenes son cautivos del pueblo de Israel cuando el rey Nabucodonosor tomó a Israel y los hizo cautivos. Estos jóvenes fueron esclavos. Habían perdido su identidad nacional, habían perdido sus anhelos, habían perdido tal vez hasta su familia también. Fueron esclavos. Como esclavos a estos jóvenes, como había algo distinto en ellos. ¿Qué es lo que hace distinta a la persona? La fidelidad al Señor. Eso no lo puede reemplazar la religión, eso no lo puede reemplazar nadie. Cuando uno ama a Dios con todo su corazón, es diferente, es distinto, hay un espíritu distinto en esa persona. Ellos tenían un espíritu diferente y eso hizo que junto con Daniel ellos fueran a un lugar en donde se los iba a estar preparando. ¿Para qué? Durante 3 años ellos iban a estar siendo preparados con el fin de presentarse delante del rey de Babilonia. Para esto ellos tenían que ser alimentados, pero el alimento que ellos iban a tener tenía que ser lo sacrificado a los ídolos. Y esto ya entraba en contra de su fidelidad a Dios. Ellos sufren por ser esclavos. Ellos sufren ahora, ¿por qué? Porque si no comen lo que está estipulado bajo las leyes de Babilonia, ellos pueden morir. Daniel decide poder hablar con esta persona y decirle: mirá, trae legumbres para nosotros, vas a ver que de acá a poquito tiempo nosotros físicamente vamos a estar bien.
Porque nosotros no necesitamos esa comida. Nosotros necesitamos permanecer en la fidelidad a Cristo. A veces nosotros estamos tan asiduos a tomar cosas pensando que las cosas, y aún cosas que son dudosas, son las que nos van a salvar. Déjame decirte algo, nada dudoso te va a salvar. Nada que entre en conflicto con tu fidelidad en Cristo te va a salvar. Solamente tu fidelidad en Dios es lo que va a marcar la diferencia, es lo que va a llevar a la liberación y es lo que te va a llevar al éxito en tu vida, en todas las cosas que necesitas. Siempre el enemigo te va a pedir a cambio tu fidelidad a Cristo para darte lo que no tiene, porque todo está en tu Señor. El proceso comienza en la vida de estos jóvenes. Estos jóvenes sufren por eso, pero deciden mantenerse fiel. Y a la hora de ver el resultado final, estos jóvenes están mejor que todos los demás. No comieron la comida del rey, no los mataron tampoco y estaban mejor que los demás. Y esto hizo que ellos fueran promovidos y a estos jóvenes, junto con Daniel, se les da una posición especial dentro de Babilonia. Cada vez que vos te la jugás por él, va a haber una promoción en tu vida. Va a haber una promoción en tu familia, va a haber una promoción en donde vos lo necesites, porque Dios es justo. Y Dios conoce el corazón de sus hijos. Cuando alguien está dispuesto a perder para ganarlo a Él, Él está dispuesto a derramar todo sobre la vida de cada uno de nosotros. Jesús dijo, aquel que ama su vida la pierde y el que la pierde por causa de mí la halla. ¿Qué perdió Pedro? Una barca con redes que no pescaba absolutamente nada. ¿Qué perdieron los discípulos? Perdieron ser uno más, nacer, vivir y morir como uno más. Cuando ellos lo negaron todo por fidelidad a su maestro, ¿qué ganaron? Ganaron cambiar el mundo entero. Ganaron ser partícipes en el cambio de la historia. Ser un medio para el cual el hombre hasta el presente y la presente generación sea salvo. ¿Cuánto tenemos? Yo pienso en mi vida antes de conocer al Señor. Una vida egocéntrica que solamente apuntaba a tener lo mío, a hacer lo mío, a lo propio. Y gracias a Dios haberlo conocido a Él. Y hoy con mi esposa estamos aquí, estamos en África. Y estamos viendo de mano de Dios cambios en la vida de personas aquí en África. ¿Puede haber acaso algo más grande que eso? Dios tiene cosas preciosas para la vida de cada uno de nosotros, pero eso está sujeto a la fidelidad. Y la tentación a dejar la fidelidad por lo que no sirve va a ser algo continuo en tu vida. Pero estos jóvenes lo entendían y no cedieron. Esto les dio un lugar de privilegio, ahora estaban bien en la corte. Y probablemente entre ellos charlaban, no, che, qué bueno, no negamos al Señor, mirá cómo estamos como queremos ahora, estamos bárbaros, acá no tenemos ningún problema. Pero el propósito de nuestra vida no es estar en un lugar cómodo sin problema. El propósito de nuestra vida es cumplir aquello para lo que Dios nos soñó. Entonces el enemigo vino inmediatamente y vino con un desafío. Si vos no adorás la estatua, si no adorás a ese Dios, vos morís. Terminante. ¿Y cómo viene el enemigo a querernos despojar de lugares donde él no tiene autoridad? El diablo no te puede correr a vos de ningún lugar salvo que vos le des permiso para que te corra. Por favor, entendé este principio. El enemigo no puede ganarte una batalla salvo que vos renuncies. El enemigo no puede hacer nada sobre tu vida más que presionarte, pero no puede gobernarte. El enemigo vino sobre la vida de estos jóvenes y le dijimos, ¿están cómodos chicos acá? ¿Están bien? Listo. Para seguir de esta manera, lo único que tienen que hacer es doblen sus rodillas delante de la estatua del rey Nabucodonosor, adoren su Dios y siguen estando cómodos. Pero como te vuelvo a repetir, la vida de estos jóvenes no fue para estar cómodo. La vida de estos jóvenes es porque había un propósito mucho más elevado que esto. Entonces vemos que estos jóvenes sufrieron por la justicia. Estos jóvenes sufrieron por su fidelidad al Señor. Estos jóvenes pensaron que habían alcanzado ya algo, como hablamos el jueves de la meseta. Estaban en la meseta,
pero era tiempo de levantarse de la meseta y seguir para adelante. Ahora ellos podían elegir renunciar, y ojo que esto no es decir, usted dirá, no, ¿cómo vas a...? Esto es muy sutil, ¿eh? Aún ellos podrían haber tenido pensamientos religiosos. No, es bueno que nosotros estemos acá para seguir bendiciendo al pueblo, vamos a hacer que lo adoramos pero no lo adoramos. El famoso verso cristiano, ¿no? No, verso cristiano, verso religioso. Cristiano no. Esto era blanco, negro, sí o no. ¿Te arrodillás o no? Y ellos decidieron no. Un sufrimiento nuevo sobre sus vidas. Este sufrimiento ya amenaza desde un lugar diferente. Van a ser tirados en el horno de fuego. Pensalo en un momento nada más. Vas a ser tirado a un lugar donde te vas a prender fuego. Donde todo el mundo va a estar viendo lo que te va a pasar a vos. Donde te vas a quemar y vas a empezar a sentir el dolor estando cómodo acá y lo único que tenés que hacer es arrodillarte. Solamente eso. Ellos estaban sufriendo. Pero en el sufrimiento hay una confesión. Y es la confesión que estos jóvenes hicieron. Lo que nosotros confesamos es lo que va a determinar cómo va a seguir nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque del corazón abundante, de lo que hay en el corazón, es lo que sale de nuestra boca. Muchas veces el pueblo de Dios perdió temporalmente el propósito por lo que confesó con su boca, y hombres de Dios también fueron reprendidos por lo que su boca confesó. El pueblo de Israel, frente al desafío que Dios le estaba mostrando de tomar la tierra prometida, confesaron ser como langostas, confesaron que sus enemigos eran gigantes, confesaron descrédito a Dios. Y el resultado es que no pudieron seguir avanzando. A veces en tu vida no podés seguir avanzando por lo que confesás en tu boca. Cuando Dios tiene un desafío para tu vida, y en vez de mirar quién es Dios, mirás la prueba inmediata. Y en la prueba inmediata decís, no, Dios, aquí me trajiste acá para matarme, pero no, esto no está dentro de tu voluntad, vos sos desprolijo en lo que hacés. ¿Cuántas cosas confesamos en medio del momento de sufrimiento? Jeremías, Señor, sos incierto, ¿no? Mirá la situación, no entiendo lo que está pasando. Nuestras confesiones, David, finalmente Saúl me va a alcanzar. Luego de esa confesión, David salta a la tierra de los enemigos y se alía con los enemigos. Lo que nosotros confesamos con nuestra boca es lo que va a determinar nuestros actos. Y aún como hijos de Dios, cuidado con lo que largás con tu boca en el momento de la aflicción. Porque el momento de la aflicción te está preparando para una liberación. Pero también en el momento de la aflicción sale todo lo que hay adentro. Estos jóvenes confesaron cosas muy puntuales. Me encanta lo primero que confiesan. Rey, ¿para qué me venís con esto? Si vos sabés. Eso está bárbaro. Eso está bárbaro. Vos sabés lo que yo pienso. ¿Para qué me venís con eso, no? Uno de los pastores de Mozambique se le ofreció la oportunidad, y sabemos que Mozambique es un lugar de mucha necesidad. Y un grupo de personas le ofrecieron a ellos a él la oportunidad de construir un edificio muy grande que probablemente resolvería todos sus problemas económicos de acá hasta un futuro. Pero la condición final era lógicamente doblar las rodillas delante de Nabucodonosor y de la estatua. Él tenía que firmar la conversión a otra religión. Por supuesto, él agarró, dobló todos los planos y le dijo, guárdenselo. Nunca yo voy a negar a mi Cristo. No hay dinero en este mundo que pueda comprar a mi Cristo. Él sigue hoy luchándola, peleándola. ¿Fue eso una pérdida? No, eso fue una ganancia. Pero justamente eso estaba presente en él. Pero que ni me vengan con esto. En estos jóvenes. Pero rey, por favor, ya nos conocés. Ni me vengas con esto. Y luego la confesión de estos jóvenes es categórica. El Dios al que nosotros servimos, ellos lo conocen a su Señor. La pregunta que en esta noche te hago, ¿vos lo conocés a tu Señor? Porque eso va a determinar cómo te vas a mover en el sufrimiento. Si todavía no lo conocés,
de una manera profunda, el sufrimiento te va a llevar puesto, no se va a convertir en un medio de liberación, sino se va a convertir en un fin de esclavitud para tu vida. Estos jóvenes lo conocen a su Señor. Entonces le contestan al rey: el Dios al que nosotros servimos puede salvarnos de esta situación. No depende de vos, le dicen a Nabucodonosor, depende de mi Señor. Es como cuando Herodes le dice a Jesús, ¿viste? Vos sabés que yo tengo, Herodes, Pilato, yo tengo el poder de salvarte. No, vos no tenés ningún poder. Lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder. Si yo abro y cierro los ojos, viene una legión de ángeles y no queda ni el loro acá. Está sucediendo lo que tiene que suceder porque es voluntad de Dios. Estos jóvenes entendían que había una voluntad divina, que había un gobierno de parte de Dios. Entonces estos jóvenes le dicen: no es vos no tenés poder sobre nosotros, Nabucodonosor. El único que tiene poder es Dios, y si Dios en estos momentos determina que lo correcto es salvarnos, está perfecto. Muchas veces nosotros limitamos a Dios a que Dios corra el problema, a que Dios saque el problema, pero no somos capaces muchas veces de extendernos a que a partir de ese problema van a suceder las cosas que tienen que suceder y que ese problema, esa dificultad está permitida sobre mi vida con un motivo. A veces lo veo como que Dios se equivocó, como que Dios no es real, como que esto no está pasando, pero pensá la confesión de ellos. El Dios en el que creemos puede sacarnos de esto. Y esto es lo que a mí me mueve todo. Y si no nos saca, ¿qué quiere decir esto? Si su voluntad no es resolver este problema como yo espero que lo resuelva, de cualquier manera no te vamos a adorar. No le tengo miedo al fuego, sufro por la situación. No le tengo miedo ni a vos ni al fuego. Le tengo miedo a que en estos momentos, y sufro en estos momentos, para no serle infiel a mi Señor. Pero el Señor en el que yo creo puede hacer absolutamente todo esto. Yo descanso en Él. No mires a Dios a través de las situaciones. Míralo a Dios a través de lo que Dios es. No lo mires por lo que pasa, porque muchas de las contradicciones que suceden en nuestra vida tienen que pasar para que salga todo lo que tiene que salir, iglesia. Cuando hay un grano, ¿es lindo el grano o no? Y si te querés sacar el grano, ¿qué haces? ¿Le hablás al grano o lo apretás? Y después que lo apretaste, ¿qué pasó? ¿Salió? Sencillo. No, pero no, porque si lo aprieto me duele. Bueno, entonces va a tener grano. Pero no me gusta estar con el grano. Bueno, decidiste. En nuestra vida es así. El Señor quiere tratar, y aquellas cosas que Él determinó para mi vida tienen que ver con esa liberación. Y el sufrimiento que muchas veces acontecemos en nosotros por causa de la justicia nos lleva a un crecimiento. Iglesia, no hay forma que haya crecimiento sin sufrimiento. Pero no te estoy diciendo en la parte de la iglesia, te estoy diciendo en toda área de la vida. El niño cuando crece sufre los cambios en su cuerpo. El profesional cuando se está preparando y estudia sufre. Tiene que estudiar, no le alcanzan las horas del día, sufre. Y cuando desarrolla su profesión, sufre. Y cada vez que uno quiera crecer, el sufrimiento está presente. Entonces, si nosotros pretendemos que Dios nos libre del sufrimiento y vivamos una vida sin nada de esto, estamos pensando mal y estamos considerando de la forma incorrecta. Y lo peor de todo es que hay muchos engañadores que van a usar este error, esta mentira, para engañar la vida de muchos. Pero la fidelidad a Dios trae consigo un sufrimiento, pero ese sufrimiento no pierdas de vista, es liberador. A partir de este sufrimiento va a haber una liberación. Y la liberación sucede. Ellos deciden avanzar en aquello que era tan peligroso y que tanto miedo traía a sus vidas, que era el fuego. El fuego, y le tiraban leña, ¿no? Y pasaban cerca del fuego y se sentía el calor, ¿no? El fuego. ¿Y qué pasó con el fuego?
El fuego no les hizo daño a ellos, no los tocó. Y la palabra me dice que cuando pase por las aguas, cuando esté el fuego, ¿qué pasa? Voy a pasar, pero no van a afectar mi vida. No los mató, pero ¿qué hizo el fuego? Los liberó. Porque las ataduras que tenían sujetas sus manos, sus pies, fueron deshechas por el mismo fuego. Y esto es lo maravilloso, que cuando sufrimos por fidelidad a Él, aquellos agentes que parecen contrarios, que parecen amenazar nuestra vida, son agentes que nos liberan de las limitaciones, de las ataduras y de todo. Estos jóvenes estaban atados. Estos jóvenes estaban limitados. ¿Por qué? Eran los jóvenes esclavos de Israel. Y aunque estuvieran en lugares de prominencia, no dejaban de ser los jóvenes esclavos de Israel. Y no tenían testimonio porque aunque ellos eran muy capacitados, la gente los miraba con desprecio. Pero Dios quería usar a ellos de una manera diferente. Dios quería usar a Daniel y a estos jóvenes para que una potencia como Babilonia en esa época, es decir, como hoy Estados Unidos o China, fuera sacudida por el poder de Dios. El mundo no es sacudido por nuestro buen comportamiento. El mundo es sacudido por la unción del Espíritu Santo en la vida de nosotros. El mundo es sacudido cuando Cristo vive adentro nuestro y el poder del Espíritu Santo de Dios se expresa, pero se expresa a través de personas fieles. Se expresa a través de personas que no se rinden, que no inclinan sus rodillas delante del rey de Babilonia o delante de ninguna estatua. Entonces ese fuego, y ellos sufrían por ese fuego, pero ese fuego los termina liberando. Y en medio de ese horno, con ese fuego, no son 3, son 4 ahora. ¿Qué pasó acá? Mire, iglesia, yo creo que no hay experiencia más grande en el Antiguo Testamento. Porque ¿sabe quién es ese cuarto? Es el Hijo de Dios. Es Cristo. Es Cristo que todavía no se había corporizado en el Nuevo Testamento, pero aparece en el Antiguo Testamento acompañando a estos 3 hombres. Muchos hombres del Antiguo Testamento tuvieron una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, cuando todavía Cristo no había nacido. Estos jóvenes la tienen. Mirá si se hubieran arrodillado delante de la estatua, mirá si hubieran zafado del horno de fuego. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido infiel a Dios por zafar? Y miren lo que nos estamos perdiendo. Mirá de lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo de ser liberado en tu interior de todo límite que no te permite ser feliz, que no te permite crecer, que no te permite cumplir el propósito. Te estás perdiendo una experiencia con Cristo. El apóstol Pablo, cuando responde para ir a Roma, es encarcelado. ¿Pero qué sucede en la cárcel? Cristo se le aparece y lo consuela Él mismo. Iglesia, si vos sos un hijo de Dios y vos amás a Cristo con todo tu corazón, yo creo que vos anhelás más que nada en este mundo tener una experiencia profunda con Él. Bueno, el Señor premia la fidelidad de estos jóvenes estando con ellos en el horno de fuego. Y finalmente, todo el mundo antiguo, toda la potencia, Nabucodonosor, se está arrepintiendo delante de lo que está viendo y hace que el resto del pueblo se incline delante de Dios. Nadie se va a inclinar delante de Dios si vos te inclinás primero delante de Nabucodonosor. Nadie va a decir Dios es real si primeramente vos no vivís la realidad de Dios en tu vida. Si vos no entrás en el horno de fuego que el Señor preparó para cada uno de nosotros, vos nunca vas a ser liberado. Vos nunca vas a tener una experiencia profunda. Y tu testimonio va a ser muy débil a un mundo que está esperando ver a un Dios distinto. ¿Sufrieron? Por supuesto que sufrieron. Y sufrieron mucho. Pero ese sufrimiento Dios lo convirtió en algo distinto. Ellos ya no eran los esclavos israelitas. Ellos eran ahora las personas que caminaban con el Dios vivo.
Ellos eran ahora las personas que el fuego no los puede tocar. Y ellos son ahora las personas que si yo hablo algo mal de Dios y ellos escuchan a mí, me cortan la cabeza. Ellos fueron liberados, más allá de todo, fueron liberados de ese lugar secundario en sus vidas. Todo esto vino a partir del sufrimiento. Yo no sé si vos estás sufriendo en algo, pero primeramente es importante que determines el origen de ese sufrimiento. Si estás sufriendo por el pecado, estás perdiendo el tiempo. Y el consuelo que el Señor te va a dar para que dejes de sufrir por el pecado es arrepentirte. Arrepentirte es cambiar tus caminos. Dejate de practicar el pecado que te está trayendo como consecuencia un sufrimiento directo que está destruyendo tu vida y que no te lleva a ningún lugar, y pasá para el lado de la justicia. Y el sufrimiento ahora va a ser diferente, porque el sufrimiento que vos vas a tener por la justicia, ¿cuándo va a venir? Cuando el pecado demande de vos. Tomabas antes, el alcohol va a estar demandando de tu vida, y ahora vas a sufrir por no tomar. Antes sufrías porque por el alcohol lo perdías todo, ahora vas a sufrir por no tomar. Ahora vas a sufrir por un montón de cosas que tiene que ver con quitar de mi vida lo que me destruye. Ese sufrimiento comienza a liberar y ser liberador en mi vida. Vos vas a librar una batalla, como la libraron estos jóvenes. ¿Y sabés cuál es la victoria de esta batalla? No quieras salir de esta batalla con todo. En esta batalla, para que vos ganes lo más importante, algo vas a tener que perder. Algo vas a tener que dejar. Esta batalla demanda algo, que es aquello que te hace perder el resto de las batallas. Pero esta batalla está demandando algo de tu vida. Y si vos sos capaz de entregar en medio de esta batalla eso, no te quepa la menor duda que el fuego va a liberar tu limitación. Que Cristo se va a dejar ver en tu vida de una manera tan grande y tan poderosa como no lo viste nunca antes. Y que tu testimonio a un mundo incrédulo y a un mundo entero va a ser realmente en este hombre, en esta mujer, vive el Señor. Yo quiero terminar esta palabra con lo que Pedro nos transmite en su carta primera de Pedro, capítulo 4, 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Porque quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el resto del tiempo en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quien sufre, muere. Quien muere, vence. En esta batalla, ¿qué tiene que morir hoy, iglesia? ¿Qué tenés que perder hoy? ¿Qué tenés que hacer hoy para no infringir esa fidelidad, que es la que te da la victoria, la revelación y todo lo que tu corazón necesita? Voy a invitarte a ponerte de pie.